Queridos hermanos, buenos días, que el Señor nos esté bendiciendo grandemente. Y hoy quisiera hacer una segunda parte del tema que decía frutos, árboles y profetas. En Mateo 7, del versículo 15 al versículo 20. Siguiendo con el tema anterior acerca de los falsos profetas, debo decir que Jesús tiene en gran consideración a los profetas. Son importantes para él. De hecho, el Evangelio de Mateo tiene, yo diría, un montón de citas al respecto. Quiero destacar algunas de ellas, como por ejemplo Mateo 24:11, Mateo 24:11, que dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Esa es la preocupación del Señor Jesús. Esa es la preocupación central, porque Él en estos pocos versículos dice tantas cosas, y lo dice de una manera que llegue a la gente. Árboles buenos dan frutos buenos, árboles malos dan frutos malos, ¿no? Así que por ahí vamos. Por esta razón, le da tanta importancia y les hace una advertencia tan profunda y marcada a este respecto. En el versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Tal como dice Jesús, se debe analizar estas comparaciones. Hay una clase de espinos que produce unos frutos pequeños y negros que parecen uvas pequeñas. O sea, no está dicho una comparación como de no le pidan peras al olmo. En realidad, ¿quién conoce un olmo? Pero Jesús está diciendo algo que tiene sentido, ¿no? No es al cohete lo que dijo el Señor, dice que hay unos frutos que parecen uvas, pero están en los espinos. No son uvas, pero parecen. Y dice también que no hay, ni se recogen higos de los cardos. Acá dice de los abrojos, de los cardos. Sin embargo, dice, parece ser que esto sería una obviedad. Claro, ¿quién va a sacar higos de los cardos? Sin embargo, hay una especie de cardo que tiene una flor que podría tomarse o confundirse con un higo. ¿Me entienden lo que quiere decir? El tema es el siguiente: la lección es real, relevante. Puede que haya una semejanza superficial en estos frutos, entre el verdadero y el falso fruto, como hay también una semejanza superficial entre el verdadero profeta y el falso profeta. En el versículo 17 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que los frutos, el producto de los profetas, dará cuenta si el profeta es bueno o el profeta es malo. Y el Señor nos autoriza a que los probemos, porque ¿cuántos han dicho cosas que van a pasar y no pasan? Y se levantan como profetas y profetizan y dicen un montón de cosas a propósito del coronavirus. Yo he escuchado a varios de estos que llenan estadios o gimnasios o mega iglesias que pararon el coronavirus. Yo lo freno, yo te ordeno, y el coronavirus ha matado pastores. O sea, son falsos, porque lo que ellos dicen que se cumple, no se cumple, no es voz de Dios. En el versículo 18 y 19, no puede el buen árbol dar malos frutos, y el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y el 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Mire, hermano, yo quiero un poco decir algo aquí que es distinto, que sale de la teología. Y esto parece un trabalengua. Yo lo invito a que usted lo recite rápidamente. Es un verdadero trabalengua.
Pero son estos pasajes, estos versículos, la confirmación que existe una verdadera necesidad de diferenciar en la iglesia entre los buenos y los malos. No hacerlo, no saber diferenciar, es tan peligroso como que existe un serio riesgo de que en la iglesia se prediquen grandes falsedades, como si fueran verdades absolutas, desviando la meta, perdiendo el camino. Esto es muy importante. Yo lo recalco. Debemos aprender a diferenciar. Y eso, la única manera que se puede diferenciar es que nosotros exijamos que quienes prediquen con la palabra de Dios abierta. Dice, se visten como ovejas para ganarse su confianza. Dice que se visten con piel de oveja, lo vimos ayer, para ganarse su confianza. Pero al menor descuido de la majada, ¿no es cierto?, proceden a comerse las ovejas. Hay un antiguo escrito del primer siglo llamado la Didaqué, que muchos creyeron que podía haber sido canonizada y estar junto con los evangelios, pero no fue así. Sin embargo, la Didaqué era muy respetada. Y en este instructivo, Didaqué viene de didáctico, ¿no? Algo bien como de colegio, de estudio, de universidad, algo así, de didáctico. Este instructivo muy apreciado por los primeros padres de la iglesia dice respecto a la atención a los profetas. Dice así: si se queda como visita un día o dos, está bien. Se trata de un profeta verdadero. Si se queda 3 días o más, es un falso profeta. Mire las cosas como medían, ¿no? Para que nadie se aproveche de la gente, de la buena voluntad y buena disposición de los creyentes. En segundo lugar, no debe pedir nada más que pan. Si solo hace eso, es un profeta verdadero. Si pide dinero, es un falso profeta. Eso dice la Didaqué. Este libro que yo le cuento, instructivo que yo le cuento del primer siglo. Todo profeta que enseña la verdad pero no la practica es un falso profeta. Otro, si un profeta, pretendiendo hablar en el Espíritu, ordena que le pongan mesa y le presenten comida, es un falso profeta. Esto que yo digo parece rústico, pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que se aprovecha. Hablamos de comida, de mesa, pero hablamos de otras cosas más grandes, ¿no? Como que incitan a la gente: dóneme, entrégueme su casa, siémbreme su casa, siembre auto. Hermanos queridos, si de corazón te nace dar algo para el Señor, hazlo. Pero si alguien viene y te empieza a apurar, empieza con malas artes a que tú lo entregues, está mal, muy mal. No debemos permitirlo. Conclusión: todo aquel pretendido profeta que nos priva de alguna verdad o nos seduce con algún error, está tratando de dañar nuestras almas. Es un falso profeta. Es decir, que hay mucha gente que comienza a hablar y a distorsionar la Biblia, o a decir: no abra la Biblia, Dios me dijo, Dios me habló. Mentira, hermano. Aquí está, esa es la palabra de Dios. Pablo los llama lobos rapaces. En el libro de Hechos, vaya a buscar el libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, mi querido hermano? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Isaías 8:20 dice, y esto para terminar, Isaías 8:20. Mire, es muy fuerte lo de Isaías, por eso lo quiero decir. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido. Es decir, a la ley, al testimonio, a la palabra de Dios y al testimonio de los verdaderos profetas. Hay hombres de Dios que han dejado una huella eterna. Por lo tanto, si no vamos a la ley y al testimonio y dicen cosas verdaderas, no le ha amanecido. Es decir, viven en la oscuridad, en las tinieblas de antes del amanecer. Que Dios nos ayude, nos permita realmente saber y aprender a discernir todo esto, pila de hombres que dicen ser enviados de Dios y no lo son. Que el Señor les bendiga.